Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Y si no lo están, no se preocupen. Porque con este vídeo prometo inyectarles una dosis extra de entusiasmo. Hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, un tema que involucra a dos de las estrellas más rutilantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto, vamos a hablar sobre Kerem Bürsin agradecido a Hande el amor, o el secreto revelado. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de las pistas, los gestos, las declaraciones y todo lo que nos han dejado intuir, o incluso revelar, Kerem y Hande sobre su relación. Vamos a analizar cada detalle desde las publicaciones en redes sociales hasta las entrevistas, y vamos a tratar de armar el rompecabezas de lo que realmente sucedió entre ellos. ¿Fue amor de verdad? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O quizás una combinación de ambas? Y sobre todo, ¿y detrás de ese agradecimiento de Kerem? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Así que sin más preámbulos y para que no se pierdan nada de esta explosiva información, les pido que se pongan cómodos, que se preparen un cafecito, una botana, lo que ustedes quieran y que se queden hasta el final. Porque les aseguro que este vídeo estará lleno de sorpresas y revelaciones. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así se enterarán de todas las novedades del mundo de las novelas turcas y de sus protagonistas favoritos. Ahora sí, comencemos. Para entender este tema a la perfección, es fundamental recordar cómo comenzó esta historia. Todos nos enamoramos de la química arrolladora entre Kerem y Hande en la serie Love is in the air, ¿verdad? Era imposible no quedar prendado de la magia que irradiaban en pantalla, de la forma en que se miraban, de la complicidad que compartían. Y esa magia, amigos, traspasó la pantalla. Empezaron a surgir rumores, especulaciones y fotos que confirmaban lo que muchos ya sospechábamos: Kerem y Hande estaban juntos en la vida real. Las imágenes de ellos paseando de la mano, compartiendo momentos románticos y demostrando su cariño públicamente inundaron las redes sociales. Los fans enloquecieron, el internet colapsó y el mundo entero se enamoró de esta pareja de ensueño. Y no solo eso, sino que la pareja aprovechó el éxito de su relación para promocionar sus carreras y sus proyectos individuales, al mismo tiempo que, gracias a su relación sentimental, la novela Love is in the air incrementó su éxito y fama en todo el mundo. La sinergia era evidente, el furor por la serie alimentaba el interés en la pareja, y viceversa. Los medios de comunicación, ávidos de contenido, cubrían cada paso de Kerem y Hande, generando un ciclo virtuoso de atención y popularidad. La relación entre Kerem y Hande fue seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Las declaraciones de amor, las dedicatorias en redes sociales, los viajes románticos y los momentos especiales que compartían se convirtieron en el pan de cada día para sus fans. Parecía que estaban viviendo un cuento de hadas moderno, un amor que superaba la ficción y que se materializaba en la vida real. Y qué felices nos hacían verlos. Sus seguidores crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y editando escenas de la serie con momentos románticos de la vida real, alimentando aún más la fantasía. La imagen de Kerem y Hande se convirtió en un símbolo de romance, una aspiración para muchos que buscaban un amor tan apasionado y público. Pero como suele suceder en las historias de amor, la felicidad no siempre es para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la pareja. Las apariciones públicas conjuntas disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron escasas y los medios de comunicación empezaron a especular sobre el final de su relación. La presión mediática, la agenda apretada de ambos actores y las diferentes prioridades pudieron haber jugado un papel en este distanciamiento. Los fanáticos que antes celebraban cada gesto de amor, ahora analizaban cada silencio, cada ausencia de interacción en redes sociales, buscando señales de la inminente ruptura. Y lamentablemente las especulaciones se confirmaron. En 2022, se anunció oficialmente la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. El mundo se entristeció, los corazones se rompieron y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para ambos actores. La decepción fue palpable entre los fans, quienes veían en ellos el ejemplo de una relación perfecta.
La noticia resonó en todos los medios, desde los más especializados en espectáculos hasta los informativos generales. La ruptura, por supuesto, generó un debate sobre las relaciones en el ojo público, sobre las expectativas de los fans y sobre la complejidad de mantener una relación bajo constante escrutinio. Y es aquí donde entra en juego el famoso agradecimiento de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Después de la ruptura, Kerem, en varias ocasiones, ha hecho referencia a Hande mencionando lo importante que fue en su vida y expresando su agradecimiento por el tiempo que compartieron juntos. Esto, amigos, es lo que nos ha llevado a analizar a fondo este tema. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué hay detrás de ese agradecimiento? ¿Es un gesto sincero? ¿O quizás una estrategia para mantener la atención mediática? ¿Realmente hubo amor? ¿O fue una relación construida, en parte, por el marketing y la fama? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las declaraciones de Kerem, los gestos que ha tenido hacia Hande y el contexto en el que se produjeron. La clave está en desentrañar las sutilezas, en leer entre líneas y en entender el lenguaje del cuerpo, para tratar de descubrir la verdad detrás de sus palabras y acciones. En primer lugar, es importante destacar que Kerem Bürsin siempre ha sido un hombre muy respetuoso y cuidadoso con sus palabras. En varias entrevistas ha hablado sobre Hande con cariño y admiración, reconociendo la importancia que tuvo en su vida y valorando los momentos que compartieron juntos. Nunca ha hablado mal de ella, ni ha hecho comentarios despectivos sobre su persona. Al contrario, siempre ha destacado sus cualidades, su talento y su profesionalismo. Esta postura, la de mantener la compostura y la elegancia, habla mucho de su carácter y de la forma en que maneja la exposición mediática. Evidentemente, Kerem ha comprendido que el respeto es fundamental, tanto por Hande como por el público, que sigue con atención cada uno de sus movimientos. Una de las frases más significativas que Kerem ha pronunciado sobre Hande fue cuando dijo: «Hande fue una parte muy importante de mi vida y le estaré siempre agradecido por ello». Esta frase, aparentemente sencilla, encierra una gran carga emocional y refleja el respeto y el cariño que Kerem siente por Hande. Reconoce la importancia de su relación y expresa su gratitud por el tiempo que compartieron juntos. La palabra importante sugiere que Hande dejó una huella significativa en su vida, que influyó en su crecimiento personal y profesional. Estaré siempre agradecido indica que ese agradecimiento es duradero, que no se desvanece con el tiempo ni con las circunstancias. Es una afirmación que trasciende el simple protocolo y se convierte en una declaración de afecto y reconocimiento. Además de sus palabras, Kerem también ha demostrado su cariño y respeto por Hande a través de sus acciones. Ha seguido sus proyectos profesionales, le ha enviado mensajes de apoyo y, en ocasiones, ha interactuado con ella en redes sociales. Estos gestos, aunque sutiles, demuestran que, a pesar de la ruptura, la relación entre ambos actores sigue siendo cordial y respetuosa. La discreción es otro factor a considerar. Kerem ha evitado la sobreexposición, no ha buscado generar controversia ni alimentar el morbo. Ha preferido mantener un perfil bajo, respetando la intimidad de Hande y la suya propia. La interacción en redes sociales, aunque limitada, es significativa. Un me gusta en una publicación de Hande, un comentario amable son pequeños gestos que indican que la conexión entre ellos no se ha roto por completo, que el cariño y el respeto persisten. Entonces, ¿podemos concluir sobre el famoso agradecimiento de Kerem? ¿Fue un gesto sincero? Yo creo que sí. Creo que Kerem realmente valora la relación que tuvo con Hande y reconoce la importancia que tuvo en su vida. Creo que su agradecimiento es genuino y refleja el respeto y el cariño que siente por ella. Es fácil ser hipócrita, pero es difícil mantener la autenticidad en un entorno como el de la farándula. Kerem ha demostrado con sus palabras y acciones que es una persona que valora las relaciones personales, que es capaz de agradecer y que no tiene miedo de expresar sus sentimientos. Pero, ¿qué hay del famoso secreto revelado? Aquí es donde la historia se pone más interesante, porque no podemos ignorar el contexto en el que se desarrolló su relación. Como ya mencionamos, Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air, una serie que tuvo un éxito arrollador en todo el mundo. La química entre ellos era innegable y la relación que mantenían en pantalla se convirtió en un imán para los espectadores. El romance en la ficción se transformó en realidad, y esto, sin duda, catapultó la popularidad de la serie y de sus protagonistas. Es muy posible que la relación de Kerem y Hande se haya utilizado, en parte, como una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener el interés del público.
Era una relación ideal, con dos actores guapos, famosos y enamorados. Y esto, amigos, es algo que beneficia directamente a la serie. La industria del entretenimiento es, en gran medida, una industria del marketing. La imagen, la publicidad y la estrategia son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. La relación de Kerem y Hande, al ser tan mediática, generó un interés adicional en la serie, incrementando su audiencia y su relevancia. Pero esto no significa que su relación no fuera real. Estoy convencida de que hubo sentimientos genuinos entre ellos. La química que se veía en pantalla era demasiado evidente, la complicidad que compartían era palpable. Pero es innegable que la fama, la presión mediática y el interés del público pudieron haber influido en la forma en que se desarrolló su relación. La constante exposición, las expectativas de los fans, las agendas apretadas, todo esto pudo haber afectado la dinámica de la pareja. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado ofrece oportunidades y éxito, pero por otro puede ser una fuente de estrés y depresión. Quizás en el fondo la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿fue amor o fue un negocio? ¿Fue amor con un componente de negocio? Esta pregunta es fundamental para entender la complejidad de su relación. Es muy difícil separar el amor de la estrategia, la emoción de la razón, en un contexto como el de la farándula. Y creo que la respuesta está en una mezcla de ambos. Hubo amor, sin duda. Hubo una conexión especial entre Kerem y Hande. Pero también hubo una estrategia de marketing, un plan para aprovechar el éxito de la serie y de la relación para impulsar sus carreras y generar más ingresos. Es importante reconocer que la industria del entretenimiento funciona de esta manera. El amor y el negocio no son necesariamente incompatibles. Pueden coexistir e incluso complementarse en el contexto adecuado. En definitiva, el secreto revelado no es una verdad absoluta, sino una combinación de factores. Es la historia de dos personas que se enamoraron, que vivieron una relación intensa y mediática, y que quizás también fueron víctimas de la fama y de la presión del mundo del espectáculo. La verdad, como siempre, está en un punto medio, en un equilibrio entre la emoción y la razón, entre el amor y el negocio. En este análisis, hemos abordado la gratitud de Kerem hacia Hande, desglosando los motivos detrás de esta expresión. Hemos hablado sobre el inicio del amor, el éxito en Love is in the Air, el seguimiento y la adoración de los fans. Hemos repasado los gestos y declaraciones de Kerem, desmenuzando su significado. Hemos especulado sobre la posible estrategia de marketing, sin quitarle valor a los sentimientos genuinos. Hemos tocado el tema de las preguntas que nos hacemos, de las dudas que nos asaltan, de las incógnitas que rodean su relación. Hemos explorado el misterio, las especulaciones y la verdad que se esconde detrás de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado sus gestos, sus palabras y los contextos en los que se han producido. Hemos tratado de armar el rompecabezas de una historia que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el mundo de las novelas turcas. La complejidad de su relación nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama, la industria del entretenimiento y sobre la forma en que las relaciones personales se entrelazan con el mundo público. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre el misterio de su relación. La historia de Kerem y Hande es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, un recordatorio de que el amor, la fama y el éxito pueden ser combinaciones explosivas. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el agradecimiento de Kerem? ¿Creen que fue un gesto sincero? ¿O quizás una estrategia? ¿Creen que hubo amor verdadero entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. La conversación es fundamental, la interacción es esencial. La comunidad que se crea alrededor de las novelas turcas es una de las cosas más bonitas que tenemos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las novelas turcas. La suscripción es gratis y les asegura que estarán al tanto de todas las novedades, de todos los chismes, de todos los análisis que hagamos sobre sus series y actores favoritos.
Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.